que en este país, por Dios que hace falta, por Dios que hace falta. Y tengo un invitado especial, que bueno, estamos esperando que se conecte porque pensé que se iba a conectar con el otro formato de dúo y no como con el formato de invitado. Es un, eh, es un invitado internacional que tenemos desde los Méxicos, directo para Chile y el mundo. Así que les invito, si no tienen nada mejor que hacer, que se queden con nosotros. Ahora sí. Hola, ¿Cómo así, estás? Amilcar, ¿sí? así es, Amílcar, pero Amílcar también suena. Amilcar. ¿Cómo estás, Mel? Amil Bien, muy bien. Ujú. Qué gusto tenerte por acá. Para la gente que, bueno, tú eres más famoso como en YouTube, más que acá en TikTok, me parece. Tienes como muchos más seguidores en ese canal. Así es, ¿Empezaste tu así es, canal sí. hace Sí, en el poco? TikTok no me sé mover muy bien. ¿No te gusta este formato? Pues creo que para lo que yo quiero hacer, que es un poco más académico, ¿no? Ajá. Más de desarrollo y de explicaciones largas, YouTube se presta mejor, ¿no? Este formato corto, como siento que es muy Pero, restringido para mí y también las claro, pero cosas en puedes hacer vivo videos de me hasta pongo 3 minutos nervioso. ahora. Antes era como más restringido, ahora ya se alargó un poquito. ¿Tus videos normalmente duran más? Sí, pues los videos de mi canal Sí. duran en promedio 30 minutos. Ah, Entonces, pues sí, o sea, como que 3 minutos, o sea, a veces agarro cachitos, los pongo acá, pero pues en YouTube sí duran bastante. ok. Oye, ¿y hace cuánto tiempo estás como, primero, si quieres contar algo de ti, para que la gente que, bueno, está al menos de este lado, te conozca, ¿cierto? Y te pueda ir a seguir también a Sí. tu canal de YouTube. Ok, entonces yo soy Amílcar París Mandoki, tengo el canal de YouTube Filosofía de la Historia. Filosofía de la Historia es un canal de YouTube que hice cuando empezó esto de la pandemia, porque yo Ya. soy profesor universitario que doy la materia que se llama Filosofía de la Historia. Ujú. Entonces, cuando empezó el semestre remoto, eh, pues sabía que iba a ser pesado para los alumnos empezar un semestre, ¿no? En vía remota, sé que es pesado tener, ¿no? Estar en videollamada, ¿no? Durante Sí, 2 horas, y entonces quería hacer algo un poco más dinámico para mis didáctico. alumnos. Ujú. Sí, didáctico. Y entonces, pues inspirándome en muchos canales de YouTube educativos que me gustan, pues decidí yo hacer un canal de YouTube, ¿no? Ver cómo le hacen ellos para capturar la atención de la gente, para que la gente lo vea por gusto, y entonces para que mis alumnos vieran con gusto las cápsulas y además aprovechar como el tiempo que tuviéramos juntos para tener una discusión, Ujú. ¿no? Entonces tener como y también decir, bueno, si no pueden estar en la sesión en vivo porque, ¿no? Las cosas son complicadas, mucha gente tuvo que empezar a conseguir trabajo porque por Claro. la situación económica, etcétera. Entonces también para que no tuvieran que estar al mismo tiempo, ¿no? Para tener mayor flexibilidad. Entonces, para eso fui, ¿no? Creé el canal de YouTube, que bueno, claramente ha tenido más alcance que mis grupos de 30 a 40 alumnos en la universidad. O sea, eso te iba a decir, básicamente todas las personas que te siguen en YouTube son tus alumnos. No. Pues más o menos, sí, un poquito. No creo que tengas 48.000 alumnos. No, ¿O cuarenta y sí? ocho mil no. Porque Tengo, eso más o menos son tus seguidores. sí, bueno, sí, por ahí va. Digo, por lo menos no les tengo que calificar sus trabajos, porque eso sí ya no podría. Ya, pero entonces esto nace como una forma de ayudar a tu alumnado, con las clases que iban a hacer de forma remota, ¿cierto? Como para que sea más digerible y eso. Y Así ahora es. resulta que tienes muchos seguidores en YouTube y tienes que estar, me imagino, constantemente subiendo material para toda esa gente que está ahí pendiente. Pues Y sí, supongo que bueno, si haces muchos me piden. un video de 30 minutos, igual te quita mucho tiempo en el editando y eso, porque, o sea,
un video de 3 minutos ya te quita tiempo editando, no me imagino uno de 30. Entonces, a mí lo que más tiempo me toma realmente es escribir, ¿no? Porque hay que, Haces como o un sea, guión. como que, ajá, tengo un guión y entonces hay que organizar todas las ideas, ver cuáles son los puntos importantes, cómo voy a explicar esto, cuáles ejemplos voy a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que más claramente puede comunicar las cosas, ¿no? Revisar que no estoy diciendo nada que no, ¿no? O sea, Un que sea incorrecto, que desinformando. choque, ¿no? Entonces, sí, entonces pues, ¿no? Estructurar todo, ¿no? Llegar a todos los puntos relevantes, todo eso es lo que más tiempo me toma, ¿no? Luego también grabar, ¿no? Vivo en un departamento pequeño con mi novia, entonces tenemos que acomodar todo cuando vamos a grabar. Eso toma también un rato. Y ya la edición, como que ya es como la recta final, es lo que menos tiempo toma. Pues es como lo más relajado y hay como más flexibilidad y me pongo a pensar, a ver qué imagen pongo acá, qué efecto especial. Es como la parte más divertida Ujú. del final, ¿no? Es como, La entonces, postproducción. sí, lo pesado es al principio, lo pesado es al principio, la investigación, el contexto histórico, ¿no? Cuando pongo contexto histórico, todo eso toma más tiempo, Pero ¿no? Y igual luego así por como que me hago YouTube una pregunta. tú monetizas también. O sea, es una de las cosas positivas que puedes hacer, que por aquí es un poco más difícil. Acá tú monetizas con este tema de los likes, por ejemplo, cuando las personas igual te dejan regalo y esas cosas. Eh, pero en YouTube es mucho mejor el ámbito de monetizar tu contenido. ¿O no te toca Sí, no, la verdad es que no tanto? sé cómo se monetiza en TikTok. O sea, en YouTube pues bueno, llegas a cierto número de seguidores y llegas a cierto tiempo de que te vieron y entonces ya empiezas a monetizar. Luego hay un proceso burocrático ahí y ya te empiezan a pagar. No es tanto, ¿no? No puedo dejar mi trabajo de día para dedicarme a esto de Ahora día, no, pero quizás en unos meses más puede ser que te vuelves toda tal una vez, estrella sí, y no sabemos. sí, tal vez en Porque algún futuro. Por ahora me ayuda un poquito, nada más. Porque dijiste que empezaste como en pandemia, igual son ¿qué? ¿Año y medio que estás en esto? Sí, más o menos, más o menos. Y te quedó gustando, así como, ¿te gusta más grabar videos o hacer clases? Di la verdad. No, la verdad es que me gusta más dar clase. La clase sí es algo, o sea, y extraño la clase presencial, ¿no? Todavía no he retomado eso, pero como que ver la reacción de las personas, Ujú. como, ¿no? En su cara, como ver cómo están pensando, lo que les estoy diciendo, todo eso es algo que en YouTube no tengo, ¿no? Entonces ahí hay un placer, o sea, como mero gusto, ¿no? Ujú. Por otro lado, el YouTube tiene más alcance, ¿no? Y me estoy dando cuenta Sí. que pues estoy llegando a enseñarle a mucha gente cosas que querían saber y no habían sabido, ¿no? O cosas que no sabían que les interesaba y les interesa ahora. Y entonces eso tiene su otro gusto, ¿no? Entonces, como que hay algo que me deja después, ¿no? Saber como lo que va llegando poco después, pero en el momento del proceso, ¿no? No hay como dar clase, como estar frente a Sí. 30 alumnas y alumnos y esta energía y esta interacción me gusta mucho. Y aparte, bueno, la filosofía per se es como un tanto compleja, sobre todo de evaluar, creo yo. Creo que lo más difícil es evaluar. Acá dicen en los comentarios que Diego nos saluda a ambos, es un seguidor que tengo. Dice, siempre fui malo en filosofía, jaja, matemático siempre. Eh, y bueno, hay muchos comentarios que te encuentran parecido a un actor que me imagino que ya te lo deben haber dicho muchísimas veces, así que no lo vamos a repetir. Eh, pero con respecto Sí, todo el al tema... tiempo. ¿No? ¿Ah? ¿Perdón? No te escuché, no te escuché lo que me dijiste. O se corta. Lo del actor, me pasa todo el tiempo que me confunden Ah, con el actor. ¿te molesta que te digan eso? Luego llega a ser molesto cuando pasa muy seguido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy de México, cuando voy acá a lugares turísticos, Te piden la un gente sí piensa autógrafo. que soy él.
¿no? Y entonces empieza a haber hostigamiento ahí. Ah, sí, Sí, y entonces, cuando es muy, muy seguido ya es agotador, entonces ya trato de evitar ese tipo de lugares, claro. ¿no? Trato de ir a Imagínate, lugares menos concurridos. Este, quizá como- tienes tantos seguidores en YouTube porque piensan que eres él. Que... No, Puede ser, de acá, algunos, que te preguntan de qué parte de México eres. de la Ciudad No de sé si lo México, quieres. Ah, la Ciudad de México. Perfecto. de la Ciudad de México. Em, ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, háblanos de obviamente lo que tú conoces, tu experiencia con respecto a el sistema educativo que tenemos actualmente, pros, contras, ¿eres crítico con respecto a eso o no tanto? Pues, pues, por ejemplo, yo creo que Hegel tuvo mucha razón cuando habló sobre cuál es el objetivo de la educación. Ujú, Eh, Hegel dice, la educación es para generar seres conservadores. Esto es, seres que conserven la cultura hegemónica. El sistema educativo está diseñado para eso, ¿no? Para ujú, moldearnos de acuerdo a la cultura hegemónica, no para producir pensamiento crítico, no para cambiar las cosas, no para que seamos más felices o nos comportemos mejor con los demás, sino para mantener el status quo, ¿no? Creo que ese es ujú, el objetivo de la educación en general y lo hace muy bien, ¿no? Digo, es hipócrita al respecto, ¿no? No admite que eso es lo que busca hacer, pero eso es lo que hace. Ahora, la educación tiene un potencial mucho más grande, ¿no? Podría hacer mucho más cosas. Yo soy un fiel seguidor de Paulo Freire, ¿no? Y de su idea de la educación como una herramienta de la liberación y de la revolución, ¿no? Y yo personalmente en mis clases trato de tener la educación, ¿no? De tomar la educación en ese sentido, ¿no? De hacer que, en lugar de que sea yo como inculcándole a los alumnos valores que yo creo que son los correctos, más bien hacerlos cuestionar, poner a discusión, escuchar, claro, ¿no? Y entonces que sea una cosa participativa de todos lados, ¿no? ujú, Digo, entonces por eso también en parte hizo lo del YouTube, para que el aula se convierta no en un espacio donde yo estoy nada más hablando unidireccionalmente, sino que se convierta en un espacio de discusión, ¿no? Porque creo que la discusión y la construcción del conocimiento es mucho más poderoso. Ahora hay una limitación en lo que uno puede hacer dentro de su propio salón, dentro de una estructura ya dada, ¿no? Una estructura ujú. pedagógica, educativa, ¿no? O sea, la Sí, educación, si yo tuviera control, capacidad, el poder, autoridad para hacer eso, pues cambiaría desde la educación primaria, ¿no? Enseñaría muchas cosas que tuvieran que ver con cosas que nos ayudaran a vivir, a funcionar en un sentido más satisfactorio y que nos dieran las herramientas para mm. cambiar las condiciones de la sociedad que no nos gustan, ¿no? ¿Crees tú Pero que bueno, sería ahí mi necesaria capacidad. la filosofía? ¿Crees tú que sería necesaria la filosofía en primaria? Porque al menos nosotros acá solamente la vemos en secundaria y no en todos los colegios, lamentablemente. O sea, no es como, no es un ramo o una asignatura que sea obligatoria, que a mí me parece que debería hacerlo, pero no lo es. O sea, la miran como, incluso tenemos más asignaturas de religión, por ejemplo, que de filosofía. Entonces, ¿crees tú que se le podría enseñar didácticamente a las infancias, ¿cierto? Sobre estas cosas tan complejas que a simple vista pareciera ser tan complejas, no sé si son tan complejas en realidad, o las personas que estudian filosofía las ponen más complejas de lo que son. Hay como un tema de soberbia también ahí, como, no sé. Sí, son como varias cosas. Entonces, bueno, lo primero que me preguntaste si deberíamos desde la primaria, ¿no? Si acá en México tampoco, es muy raro, ¿no? En alguna escuela privada puede ser que enseñen. Tengo una colega que se especializa en enseñar filosofía a los niños y yo creo que eso es maravilloso y eso debería ser, ¿no? Normal, ¿no? Sí, Porque canasta además los básica. niños tienen,
Los niños tienen la mayor capacidad filosófica del mundo. Los niños ya son filósofos, porque se hacen las preguntas filosóficas, ¿no? Justo la educación lo que hace es que le quita lo filósofo a los niños, ¿no? Les destruye todo lo filosófico que tiene su pensamiento para volverlos nada más un engrane en la máquina. Y entonces luego cuando queremos, nos toca a nosotros darles clase de filosofía, pues ya es otra vez tratar de un proceso, ¿no? Pero también tiene razón en esto otro que dices, ¿no? Pero es que es un lenguaje muy complicado, muy académico, muy rebuscado, ¿no? Y tiene razón porque hay un área de la filosofía o un tipo de filósofos que son muy académicos, ¿no? Que lo que quieren es preservar su estatus como académicos, como intelectuales, y creen que logran eso alejándolo, ¿no? Haciéndolo muy restrictivo mediante el lenguaje, mediante la complejidad, mediante, ¿no? Un montón de trabas como, ¿no? Académicas, lingüísticas, estructurales, y entonces tratan de mantener lejos a las personas, ¿no? Yo creo que hay, ¿no? No solo yo, hay mucha gente que está tratando de luchar en contra de este tipo de cosas, tratando de hacer que la filosofía regrese a sus raíces de divulgación, ¿no? Sócrates era una persona que creía que todos podíamos hacer filosofía, ¿no? Que iba al ágora a hablar con todo mundo y a tener discusiones filosóficas con todo mundo, ¿no? Y creo que hay, ¿no? Creo que debemos entender que existen todos los espacios, o sea, que la filosofía puede existir en una infinidad de espacios, ¿no? Y puede existir una filosofía para niños, para niñas y Sí. niños, puede existir, ¿no? Una filosofía para adolescentes, y también puede existir esa filosofía académica que trata, ¿no? Las precisiones del lenguaje, porque hay ciertas cosas que se necesitan, ¿no? O sea, la filosofía académica tiene su lugar en la academia porque la academia necesita filosofía, ¿no? Parte de mi trabajo es hacer medición de derechos humanos y tú necesitas, ahí se necesita filosofía para preguntarse qué es una medición, ¿no? Y esa es una respuesta académica que digo, que requiere preguntas epistemológicas complejas sobre cómo medimos, qué es la realidad, cómo se juntan las matemáticas, los números con lo sensible y además eso con las ciencias sociales. Y eso es algo, una pregunta filosófica, Sí. académica muy compleja, pero la filosofía no solo es eso, ¿no? La filosofía también es de por qué estamos aquí, qué es la felicidad, tenemos que buscar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el gobierno, qué es el Estado, qué es el dinero, y todas estas son preguntas que todos nos hacemos y que todos debemos de tener acceso a las herramientas, ¿no? Y a los espacios para hacer, ¿no? Entonces, la filosofía debe estar, o sea, la filosofía tiene esta flexibilidad de caber en todos los espacios y quienes están pretendiendo, ¿no? Restringirla, ¿no? Y restringir al acceso a ella, pues no, nomás no están entendiendo de lo que se trata la filosofía. Acá en tema chiste, ¿cierto? Me dejaron un comentario diciendo que a veces hablan en formato APA. Y por eso no se les entiende. Pero es real lo que tú dices, como de los orígenes por ahí, justamente de las universidades, era esto de hablar como en suertes de plazas, si nos vamos como a la antigua Grecia, de ahí parte como todo esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que en la historia, digamos, me imagino que tú sabes mucho de historia también, aparte de filosofía, ¿qué pasó que de ser algo que era como tan preciado o tan valorado, ¿cierto? En esas sociedades, hoy en día no lo es tanto. Y después me preguntan que, qué posturas tienes respecto a los derechos Pues humanos. voy a sonar como disco rayado, pero lo que pasó, perdón, Te escuchamos. ya como que se cortó, Sí. pero creo que ya estamos de regreso. Voy a sonar como disco rayado, pero creo que lo que pasó fue el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo reestructuró a la sociedad, Mm. ¿no? Entonces, lo que pasó fue que pues, toda la sociedad se reestructuró para cumplir los fines del capitalismo, que es aumentar la ganancia de los dueños de los medios de producción. En ese sentido, si toda la sociedad está orientada a producir ganancia, la filosofía para eso no sirve. Sirve para muchísimas cosas, pero muy poco sirve para
producir ganancia, para aumentar la ganancia, ¿no? En muy pocos casos la filosofía funciona para el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Por eso la capitalismo quieren creó mantener una nueva como sociedad. arriba en una cúpula que no se entienda finalmente. Quizás, no sé. Pues sí, porque, ajá, o sea, en una cúpula donde, en las universidades, ¿no? Porque en el capitalismo, pues ya la filosofía se aísla en estas universidades, en estos estudios de educación, que por lo general además son públicos, ¿no? Hay Mm. algunos privados, pero por lo general son públicos, y entonces, y además el capitalismo como que va destruyendo esta educación pública, eso deja cada vez menos recursos, ¿no? Entonces, como un lago, ¿no? Que se va secando y se va secando, y quienes están ahí, los patos filósofos que estamos en el lago, pues nos peleamos por la poca agua que va quedando, ¿no? Entonces tratamos de hacerlo más restrictivo y más restrictivo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la sociedad, como está estructurada, tiene unas prioridades que van contrarias a la filosofía, ¿no? En la sociedad griega, como la sociedad griega clásica, ¿no? Del siglo IV antes de nuestra era, pues tenía un interés muy grande en ver cuál era, ¿no? O sea, en la participación política Sí. de la comunidad, ¿no? Y entonces en tener discusiones sobre lo que es bueno, lo que es la mejor manera de gobernar, y entonces por eso ellos valoraban tanto la filosofía, ¿no? La gente quería escuchar a los filósofos, quería escuchar estas discusiones. Alemania del siglo XIX tenía un interés teológico, ¿no? El Estado se estaba reestructurando y estaba en el siglo XVIII y XIX, estaba reestructurando y se estaba haciendo preguntas sobre la religión y sobre Dios y sobre la existencia, y entonces también en ese momento la filosofía satisfacía eh, Necesidad. una necesidad, ¿no? Y Mm. también Francia en el siglo XIX, ¿no? Entonces, la sociedad cambia su estructura, ¿no? En el tiempo, las distintas sociedades, y pues entonces cambia la, la prioridad, ¿no? El interés que tiene la sociedad por la filosofía, y pues lo que nos pasa, lo que nos pasa a los filósofos dentro de ella, ¿no? ¿Crees en algún dios religioso? Mm, yo no tengo evidencia suficiente para creer en alguno de los dioses de los que se habla, ¿no? Todavía no me han ¿Agnóstico convencido. entonces o ateo de plano? Eh, Me parece, o sea, soy un agnóstico que cree que es lo mismo ser ateo, ¿no? O sea, creo que, como no, o sea, filosóficamente no puedes decir que algo no existe, ¿no? Claro. Pero digo, o sea, mi postura No tengo empírica pruebas, pero hacia el tampoco Dios, tengo dudas. ¿Es como eso? pues más bien también tengo dudas, ¿no? Ah, Mi ya. postura epistemológica ante el Dios del judeocristiano es la misma que ante los dioses griegos y los dioses nórdicos y las hadas mágicas, ¿no? Entonces, ¿Y los o sea, aztecas, yo por no puedo ejemplo? afirmar todos, ¿no? O sea, yo no tengo una razón para afirmar que ninguno de esos existe. Ya. No me han dado evidencia para decirme que existen, ¿no? Entonces, y de ninguno. Entonces yo no Ujú. puedo decir que ninguno existe, no tengo la evidencia, ¿no? Entonces, pues, tampoco puedo decir que no existe, porque filosóficamente no se puede decir que algo no existe, ¿no? No, es imposible epistemológicamente, ¿no? Entonces, Por qué no se por eso puede? no digo ateo. Por qué dices que no se puede decir que algo no Eh, existe? Porque para decir que algo no existe tendrías que tener conocimiento de todo el universo, ¿no? Y Ya. saber que en todo el universo no está. Yo no tengo conocimiento de todo el universo, Ok. O sea, ¿no? Entonces ignoramos yo no muchas puedo cosas afirmar finalmente. ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo no puedo decir que no existen los cuervos blancos, ¿no? Porque no, o sea, no conozco todas las criaturas en este planeta, ¿no? O puede ser que las conozca todas, pero en Marte sí hay un cuervo blanco, ¿no? Yo nomás no Claro. he llegado a Marte a verlo. Entonces yo no puedo afirmarle la no existencia de algo así como un cuervo blanco. Entonces, Ujú. yo no puedo afirmar la no existencia de nada, ¿no? Entonces, filosóficamente es algo que uno no puede decir.
mencionaste que tenías conocimientos, sí, de derechos humanos. Acá nos preguntaban que cuál era tu postura con respecto a eso. Creo que ahorita es una herramienta de lucha que puede ser efectiva, ¿no? Eh, Muchos de los problemas sociales que ahorita enfrentamos Ujú, se pueden formular de acuerdo a los derechos humanos, ¿no? Y claro. aunque uno tenga una postura que viene de otro lado, por ejemplo, ¿no? Una postura marxista, una postura feminista, una postura X o Y, eh, los problemas que vemos desde nuestra postura política, si los formulamos desde el lenguaje de los derechos humanos y con las herramientas de los derechos humanos, tenemos una herramienta más poderosa para luchar por ello, ¿no? Porque existen instituciones, existen acuerdos, existen afirmaciones, ¿no? Y entonces decimos, tú firmaste, ¿no? México, Chile, tal, firmó un Sí. tratado de derechos humanos y acá se están violando derechos humanos. Entonces tiene la obligación. Entonces yo no tengo que convencer, o sea, cuando lo formulo de acuerdo a derechos humanos, yo no tengo que Ujú, convencer a nadie de que comparta mi ideología, porque el Estado ya firmó un compromiso y entonces ya puedo decir, entonces tú tienes que cumplir el compromiso. Entonces, esa es una herramienta que podemos utilizar para defender cosas, ¿no? Defender el territorio, o sea, defender a los trabajadores, defender, ¿no? Un montón de... Entonces yo creo que políticamente es poderoso en este momento hacer uso de los derechos humanos también para unir luchas, ¿no? Y para hacer exigencias que no terminen en discusiones filosóficas, ¿no? Sino que terminen en soluciones concretas, ¿no? no Entonces, sé si tú es una cosa. estás al tanto de lo que ocurrió el año 2019 acá. Tuvimos lo que se conoció como un estallido social, donde la gente salió a las calles a marchar, ¿cierto? Por justamente mejoras con respecto a derechos sociales. Dentro de estas marchas también nos hicimos bastante famosos porque las fuerzas de orden, ¿cierto? Los que nosotros le llamamos pacos de forma despectiva, pero son las policías, ¿cierto? Los carabineros, mutilaron a muchas personas, es decir, la dejaron ciegas, ¿cierto? Se violaron los derechos humanos durante todo ese periodo en donde después como que se corta con el tema de la pandemia. Eh, no sé si tú viste algo con respecto a esto. Hasta el día de hoy nosotros al menos, por ejemplo, no hay una justicia de parte del Estado, que finalmente es quien vulnera estos derechos. La gente que no entiende nada dice, pero, y todos los pacos, ¿cierto? Los carabineros que también por ahí, no sé, recibieron golpes, y no sé, ¿y dónde están los derechos humanos de ellos? Es como, pero es que ellos no pueden tener derechos humanos porque ellos están representando al Estado y es como que hay una confusión ahí con temas de conceptos, de derechos. No sé si tú nos puedes como aclarar mejor esto. Sí, bueno, yo no conozco la situación particular, pero de lo que me cuentas, bueno, puedo decir que los, entonces, los derechos humanos, pues sí, nos defienden, son restricciones restricciones y obligaciones del Estado ante nosotros como ciudadanos, ¿no? Eh, Aunque he de decir que los policías sí tienen derechos humanos y también son violados por parte del Estado, ¿no? Por lo menos en México, aunque son violadores de derechos humanos, Uh -huh. a los policías también se les violan sus derechos humanos, ¿no? La misma organización policial, ¿no? Viola sus derechos humanos. Y digo, eso no justifica lo que hacen, ¿no? Pero es Claro. una realidad, o sea, que también es parte de la causa, ¿no? Sabemos, ¿no? En este país si un policía te va a detener arbitrariamente, te va a sacar dinero, parte de ese dinero se lo tiene que pagar a su superior, ¿no? Y si no lo hace, se va a meter en problemas, va a estar en peligro, ¿no? Van a saber sus compañeros que no es un corrupto como ellos y entonces que los puede poner en peligro y entonces va a sufrir violencia, ¿no? Entonces, digo, hay que entender, ¿no? La complejidad de toda la situación.
Pero sí, digo, yo no sé, o sea, acá en México también, ¿no? Es de todos los días que se violan, que las fuerzas del orden, ¿no? Viola los derechos humanos de la ciudadanía con completa impunidad, ¿no? Entonces, y que cuando hay alguna reivindicación o reconocimiento, solo viene de que hay un poder social detrás que se organizó para hacer una exigencia, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, o sea, y por eso necesitamos derechos humanos, ¿no? Por eso nos sirven, porque podemos decir, podemos orientar nuestras exigencias a nuestra organización social y decir, a ver, esto está pasando, tienen que hacer esto y esto, ¿no? El problema que yo veo, ¿no? Es que no entendemos del todo, ¿no? A veces, entonces no entendemos que son derechos humanos. Hay gente acá que dice que no, que los derechos humanos solo defienden a criminales y cosas así, lo cual pues no es cierto, pero aunque estés en la cárcel, también tienes derechos humanos, ¿no? Eres Claro. un, y en muchos casos, o sea, la gente que está en la cárcel no es porque haya cometido un crimen o porque realmente lo merezca, sino porque no tuvo dinero para comprarse una defensa legal suficientemente robusta, y entonces, pues tuvo mala suerte, ¿no? Se lo encontraron, como ustedes les dicen, los pacos, ahí en la calle, lo agarraron, lo torturaron, ¿no? Violando sus derechos humanos, y ahí lo metieron y entonces no tiene cómo defenderse al respecto, ¿no? Entonces, pues eso sabemos que eso nos puede pasar a cualquiera, y por eso hay que defender los derechos humanos de todo mundo, ¿no? De todos, Claro. como seres humanos. Ahora, ¿no? La violencia que sufren las fuerzas del orden público al ejercer su función, no es una violencia de derechos humanos, ¿no? Esa es una violencia que es parte de su ejercicio, ¿no? Y que deberían de estar capacitados para evitar, ¿no? Si son lastimados es porque están haciendo mal su trabajo, ¿no? Y es porque además, bueno, o sea, si la gente está organizándose y va en contra de ellos es porque vienen a violar derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese momento no hay una violación de derechos humanos porque es el pueblo que se está defendiendo de la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, nada más para matizar un poquito esto, porque sí, la situación de los derechos humanos siempre es muy complicada, pero, ¿no? Hay que ir, o sea, creo que vale la pena entenderlo y hay mucha gente que se dedica a esto de la defensa de los derechos humanos y cuya lucha es muy, muy loable y a veces muy peligrosa. Exactamente. Ahora, qué difícil es justamente esto suena muy bien y suena como, parece obvio todo lo que nos estás diciendo, pero qué difícil es en la práctica cuando justamente quien viola tus derechos humanos de forma sistemática es el gobierno, el Estado que debiese de alguna manera protegerte, o esa policía que jura cuando se convierten en policías en que van a proteger al pueblo. Entonces es como, si no tengo esa protección, ¿a quién más recurro para que finalmente todos estos tratados internacionales sean efectivos? O sea, no nos queda otra que, en nuestro caso al menos, tuvo que venir, por ejemplo, el juez de Baltasar Garzón, el mismo que extraditó a Pinochet, ¿cierto? Y que está en este momento también detrás de una causa con otras organizaciones de Italia, de parte de Europa, con lo que pasó para el estallido social en contra de Piñera y lo quieren llevar a una corte internacional porque básicamente es como lo único que nos queda, aunque se demoren 1000 años en el juicio y todo esto, porque primero tienen que pasar como por una investigación interna, o sea, como que las policías acá tienen que hacer su trabajo, el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, investigar y no sé qué, a pesar de que sean corruptos y todo, tienen que hacerlo y después, si es que no hay como humo blanco, ya pasa como a un tema internacional. Sí, entonces, como que los juicios, este tipo de juicios que toman mucho Mm, tiempo y no siempre van a tener una solución satisfactoria, no es la única manera en la que se implementan los derechos humanos, ¿no? Los organismos internacionales, no sé si existe el ombudsperson, ¿no? De derechos humanos en Chile,
¿no? En México tenemos una cosa que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ujú. que cuando hay una violación de derechos humanos, lo que tiene que hacer es emitir una recomendación. Y la recomendación significa unos lineamientos unos cambios que tiene que hacer el Estado para que cambiar su estructura de tal modo que no vuelva a suceder lo que, lo que sucedió en la situación que ocurrió, ¿no? Entonces limitar los problemas, decir, por ejemplo, ¿no? Decir, no, pues no pueden utilizar este tipo de armas frente a manifestaciones o no pueden Mm. hacer este tipo de tensiones o estos organismos no pueden participar en este tipo de cosas, o se tiene que hacer cierta capacitación, o se tiene que tener una ley que proteja a este tipo de individuos, ¿no? O crear una institución, ¿no? Claro. Eh, o sea, los juicios a personas, a individuos, son importantes, me parece que lo que es mucho más importante es el cambio en la institución para que el daño que se hizo no vuelva a suceder, ¿no? Porque, bueno, porque al final el daño no se va a reparar, ¿no? O sea, si meten a alguien a la cárcel que mató a no sé cuántas personas, esas personas van a seguir igual, ¿no? Lo importante es que no vuelva a pasar algo, ¿no? Que se restrinja la capacidad, ¿no? O la libertad que tienen ciertos organismos del Estado para que no vuelvan a generar ese daño. Claro. Tengo otra pregunta aquí que te hacen estos con respecto a tu país. Ay, perdón, no te estoy escuchando. ¿No? ¿Y ahora? A ver, no sé si soy Parece que yo. es tu conexión como que se Tengo corta el a volumen ratos. arriba. Porque yo tengo el volumen a todo lo que da. Mm, ¿Será tu wifi? O pues a mí, como que a ratos a ver, te voy a escuchas tratar un de poco desconectarme y volverme a conectar. robótico. Bueno, ¿a quién amas, Oscar? No, como que no estoy muy pendiente, estoy tratando como de hacerle las preguntas que me dejaron al principio a Milcar. Y ahora le iba a preguntar sobre AMLO. Una pregunta que me dejó acá Emiliano. Mejor. Ahora sí. Ya, creo que ya te Ya. escucho otra vez. Bueno, te decía que me dejaron otra pregunta, Emiliano 112723. Acá yo tengo de fondo al señor Platón. Eh, y con respecto a filosofía política, ¿cierto? Pero acá te preguntan ¿qué opinión te merece AMLO? No sé si te gusta hablar de ese caballero. Si no, pasamos, puedes decir pasapalabra Mm. también y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, nada más algo en general. Creo que no me gusta hablar de individuos, personas, Ya. porque yo creo que las personas son una cosa muy compleja, tienen intenciones que yo nunca voy a conocer porque no me puedo meter en su cabeza. Entonces, y es el mismo caso con esta persona, ¿no? O sea, yo tengo opiniones específicas sobre cosas específicas que ha Ujú. hecho y pues si quieren saber una cosa, o sea, mi opinión sobre alguna cosa específica, puedo decir, pero como persona no tengo opinión sobre personas, ¿no? No eres un AMLover entonces. No, no, eso no. No va ni cerca con tu pensamiento político o no tienes un pensamiento así como muy Eh, político, no te gusta como hablar sobre o eso. sea, hay cosas que él ha hecho con las que yo estoy de acuerdo y hay cosas que él ha hecho con las que parecen horribles, ¿no? Entonces, más bien, eso es o sea, yo no juzgo las cosas por la persona, más bien Ajá. juzgo las cosas individualmente, ¿no? Entonces, hay cosas que me parece que han sido benéficas,
para la sociedad y hay cosas que no, y hay cosas que dice que no me parecen, no estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Y hay cosas que dice con las que estoy de acuerdo y, o sea, más bien no soy maniqueo al respecto. Ok. Entonces, no le pregunten acá, dice, la amnistía que propone AMLO, ¿qué tal? No sé si estás al tanto de eso. Ok, esa es una acción específica. Creo que sí, estoy de acuerdo con la amnistía. Esa es una de las propuestas que sí me gusta, ¿no? Por ejemplo, darle amnistía a las personas que encarcelaron por cosas que ahorita ya son legales, ¿no? Como posesión y producción Ujú. de marihuana, ¿no? Esas personas tienen que salir de la cárcel. Eh, o personas que están en la cárcel y que sus procesos fueron llevados de mal modo, ¿no? Hay que sacarlos de ahí. O sea, hay mucha gente en las prisiones que no merece estarlo, gente que está ahí por, Por ser producir, básicamente es por ser interrupción. pobre, o sea, tú caes a la cárcel por ser pobre, porque la gente con dinero Ajá, obviamente no cumple ninguna condena. así es, ¿no? Entonces, por interrupción del embarazo, ¿no? O sea, por abortos, ¿no? También están Ajá. en la cárcel. Hay gente así y pues hay que sacar a esa gente, ¿no? Entonces, en esos términos está planteada la amnistía y es, eso estoy 100% de acuerdo con eso. Perfecto. Digo, si me preguntan, debería ser más amplia, debería ser más expedita, o sea, debería ir más allá de lo que está ahí. Me pregunta acá Isaías Figueroa 25. ¿Qué opinas de la esclavitud natural? ¿Crees que existe aún? No, yo creo que nunca existió. Creo que Aristóteles, cuando dijo eso, estaba muy sesgado por su tiempo, ¿no? Entonces, el decir que hay esclavitud natural es como hoy día decir los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Esa es Esa es una una red flag. afirmación Esa es política una desde el red flag que hay que privilegio, arrancar. una red completamente, ¿no? O sea, nadie es esclavo por naturaleza. O sea, la esclavitud es una institución política opresiva del Estado y que en o sea, nunca debió existir y decir que eso es natural es una ridiculez, ¿no? Es una Claro. ridiculez que refleja la posición de privilegio en la que estaba Aristóteles, ¿no? Y la postura conservadora y xenofóbica que él estaba posando, porque además, ¿no? Una postura imperialista, cuyo, ¿no? La organización de ese Estado funcionaba en base a la esclavitud, ¿no? Entonces, Pero y, uh-huh. dijiste que tú no atacabas a las personas, sino que hablabas de... este, y aquí estás sí, hablando de él como... Está básicamente hablando sobre cómo era él, dentro de su privilegio y todo. eh, ¿Se entiende? ok, El punto, pero, uh-huh. pero lo que te quiero preguntar, básicamente ligado con esto, ¿se puede separar la obra del autor? Justamente por estas cosas que tú estás diciendo que por ahí son criticables como personas, moralmente o qué sé yo. O sea, es que justo creo que sí, ¿no? Entonces, o sea, yo estaba hablando de por qué surge la esclavitud como natural desde Aristóteles, ¿no? Pero hay otras cosas de Aristóteles que me gustan, ¿no? O sea, yo no voy a decir Aristóteles o sea, sí, Acá dicen que es hay un cosas, animal político Aristóteles. pues sí, ¿no? Pues es su frase, ¿no? Que el hombre, y cuando decía hombre, no, nada más se refería a los hombres, no a las mujeres, Claro. no a la humanidad, Exacto. era el animal político para Aristóteles. Entonces, hay cosas como esa, ¿no? Que las mujeres no pueden ser, no deben de estar en la política. Hay cosas que están terribles de las que dicen Aristóteles. Hay cosas muy interesantes. Aristóteles habla sobre, o sea, distingue entre potencia y acto, ¿no? Ujú. Hace unas categorías interesantes sobre cómo se organiza, ¿no? Cuáles son los distintos tipos de organización del Estado. Eh, Habla sobre, o sea, agrega, le da la vuelta al sistema platónico, que es Ajá. ideal, y lo vuelve empírico, ¿no? Y entonces habla sobre una acceso al conocimiento desde la experiencia, ¿no? Entonces, esas cosas están bien de Aristóteles, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que separar en filosofía al, al hombre de las ideas, ¿no? Hay que entender las ideas de manera independiente.
¿no? O sea, porque yo Ajá. creo que Hoy se nos personas pegó. Ya, ahí han dicho volvió. alguna tontería, ¿no? O Ujú. han hecho alguna tontería, ¿no? Y es como, este, Acá entonces, o sea, y pues, pero eso no quita valor a otras cosas que hayan hecho o hayan dicho. dice acá Oscar, que es mexicano igual que tú, que cuente un chismecito filosófico y que él nos cuenta uno de vuelta, si es que tú sabes alguno o nos quieres contar alguno. Un chismecito Hablemos filosófico. mal de algún Pues filósofo. bueno, ah, mal, o sea, un chismecito sucio. Entonces, el, el más, o sea, el que tiene más cola que le pisen de todos los filósofos, especialmente porque publicó todo el chisme, fue Rousseau. Ya, Jean-Jacques Rousseau, filósofo ginebrino, ¿no? Que habla sobre la naturaleza humana, etcétera. ajá, Una de sus obras más famosas es El Emilio, donde nos dice cuál es la manera correcta de educar a los niños, ¿no? Es una obra que fue muy exitosa en su tiempo y tuvo éxito después. El problema, y eso se lo hizo notar Diderot, fue que todos los hijos que tuvo Rousseau los dio en adopción, ¿no? Los dejó ahí abandonados. O sea, llegó al orfanatorio, ahí dejó a los bebés y se fue corriendo, ¿no? ajá. Rousseau nunca, eh, jamás fue la responsabilidad de educar a los niños que tenía y pues tampoco tenía el conocimiento, ¿no? Estaba pontificando sobre cómo hay que educar a los niños y no tenía ni el valor ni el conocimiento para saberlo, ¿no? Entonces por eso Diderot se lo hizo saber muy contundentemente. Un poco lo que se le Ahí está el chisme. un poco lo que se le criticaba también a Marx, como que no trabajó nunca, como que vivía de mantenido. Pues bueno, se la pasaba trabajando, ¿no? El hecho de que su trabajo no era Trabajaba con productivo, esto. porque Claro. o sea, escribía, investigaba todo el tiempo, ¿no? En ningún momento descansaba. Marx Ajá. se la vivía, o sea, Sí, escribió una pero me cantidad, refiero investigó como una cantidad. al abandono que tenía también un poco de la familia, de su propia familia. Bueno, o sea, él estaba con o sea, no la abandonó, ¿no? No, Y buscaba maneras de mantener a su familia, ¿no? El problema es que cada cosa que escribía, que ujú, mandaba a los periódicos para que lo publicaran, censuraban el periódico, lo censuraban a él, lo expulsaban, ¿no? Entonces o sea, vivió en pobreza, en la pobreza, sí, y pues eso. bueno, Ajá, pero bueno, o sea, como juzgar a Marx por eso, es decir, los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Es no. justo, no tiene sentido, ¿no? Y bueno, entonces Engels, que tenía la posibilidad y que entendía el genio, o sea, que entendía que Marx podía hacer más por la sociedad si escribiendo y leyendo, investigando y haciendo todo esto, pues dijo, bueno, pues yo voy a ayudar, ¿no? Lo voy a ayudar a mantener a la familia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿no? Le podemos agradecer mucho a Engels que le dio esa posibilidad a Marx. Y con respecto a todo esto mismo, bueno, ahora en América Latina, ¿cierto? O Avia Yala, como deberíamos decirle, se está reflotando mucho este tema de la avanzada que está teniendo la ultraderecha, al menos hemos visto, bueno, en América del Norte con Trump, ahora en Brasil con Bolsonaro, y nosotros estamos ahí, pero casi que casi, en una segunda vuelta con un tipo ultraderecha versus Boric, que sería como de la centroizquierda, por así decirlo. ¿Qué opinión te merece eso con respecto a que acá el eslogan que siempre nos han metido del miedo es como libertad o comunismo? Es como, quieren terminar como Chilezuela, quieren ser Cuba, es como todo el rato te están metiendo miedo con eso, o con el tema de Marx, ¿cierto? Siendo que yo digo, hay gente que habla tan suelta de cuerpo y para leer a Marx y para entender a Marx, o sea, tienes que básicamente pasarte una vida leyendo su obra, y ni así yo creo que vas a terminar de entender lo que postula y que
realmente pudiese ser muy útil para una sociedad un poquitito más justa. No sé qué opinión te merece a ti. Entonces, creo que, digo, yo sé que es complicado leer a Marx, ¿no? Por eso hice, ¿no? Es parte de las razones por las que publiqué los videos, ¿no? Ajá. Creo que trato de ayudar un poco el acceso. Lo que sí es que esta falsa dicotomía entre marxismo y libertad, muy perniciosa de la extrema derecha, ¿no? Y muy tramposa. ¿Por qué no? Porque la izquierda también quiere libertad, solo que nosotros tenemos una idea más integral de libertad, ¿no? Para la extrema derecha, la libertad significa que el Estado no se va a meter si una empresa te quiere explotar, te quiere quitar todos tus derechos laborales, ¿no? Cuando ellos dicen libertad, es libertad para las empresas, libertad Económica. para los ricos, ¿no? Ajá, o sea, libertad de hacer lo que se les antoje, ¿no? Ajá. Por ejemplo, o sea, los que estaban defendiendo la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Se hacían abanderados de la libertad porque querían mantener su libertad de tener esclavos, ¿no? De tratar a los esclavos como, ¿no? Es una manera muy tergiversada de ver la libertad, ¿no? Nosotros, la izquierda, queremos libertad, pero queremos una libertad para todos, ¿no? Queremos la Ajá. libertad de educarte, ¿no? La libertad de tener, ¿no? De poder ver a tus hijos, de que tu trabajo no te quite toda la vida, ¿no? Sino que tengas suficiente, que ganes suficiente de tu trabajo para que puedas llegar a tu casa, ¿no? En la tarde, descansar y ver a tu familia, reducir la jornada laboral. Ese es el tipo de libertad, ¿no? Que no te estés muriendo de hambre, que no tengas, o sea, el tipo de libertad que ellos están esbozando me Ujú. parece una libertad muy hipócrita, ¿no? Y el hecho de esta dicotomía entre marxismo y libertad es una dicotomía muy tramposa que no podemos dejar que, que manipule, ¿no? Tenemos que entender que cuál es la trampa ahí, ¿no? Y que nosotros realmente sí somos los defensores de la libertad, ¿no? Pero no de esa libertad de explotar y esa libertad de maltratar a la gente que tiene menos dinero que tú, ¿no? Sino la libertad de Claro. poder hacer uno lo que quiera, ¿no? Sin importar tu condición económica, ¿no? En la que naciste, ¿no? Que puedas educarte, aunque no hayas nacido en una familia que tenga dinero, ¿no? Que puedas alimentarte aunque hayas perdido tu empleo, ¿no? Esa es la libertad que nosotros queremos. Exactamente. Acá nos dicen que hablan de libertad. No, primero decían, están mezclando economía con ideología. Me imagino que esa es como una crítica. No sé si le quieres responder. Como básicamente O sea, no estamos. no sé cuál es la diferencia entre ideología y economía, ¿no? La economía es un tipo de ideología. Claro. Si estamos hablando del pensamiento Básicamente económico. es como, resumen, ellos son liberales en lo económico, pero conservadores en lo social. Eso es lo que no dicen. Pues, Hablan, dice de mm, libertad cuando alguien opina diferente, los odian y reprimen. ¿Esa es libertad? ¿El capitalismo solo beneficia a los ricos? Estar en el centro de ideal social es malo, siempre debe estar alineado a un lado. Defensores dices, este caballero fumó de la buena. Te están diciendo mm, que está fumado, básicamente. otra vez perdí el audio. Me desconecto y regreso. Bueno, te lo voy a leer de nuevo. A ver, creo que ya te escucho otra vez, ¿Sí? perdón. La última pregunta, sí, ya ¿Alcanzaste te a escuchar escuché. las otras que te dice? Y No, te no, las no, repito. perdón, es que Te las repito, no perdió. importa. Ujú. Te las voy a repetir. Acá decían, hablan de libertad cuando alguien opina diferente, los odian y reprimen. ¿Esa es libertad? ¿El capitalismo solo beneficia a los ricos? Estar en el centro de ideal social es malo, siempre debe estar alineado a un lado. Defensores dice, este caballero fumó de la buena. Es como que no, la izquierda no puede defender. Bueno, digo, la libertad, pues sí, o sea, ya,
no es ni siquiera es una postura política, ¿no? Es nada más ser hipócrita, decir que defiendes la libertad cuando solo es tu libertad y cuando es la libertad de los demás la Ajá. reprimes, ni siquiera es una postura ideológica, es solo hipocresía, ¿no? Que el capitalismo solo beneficia a los ricos, digo, pues sí, eso es verdad, porque el capitalismo significa el que los ricos exploten a los pobres, ¿no? El darle derecho a los ricos a robarle el trabajo a los pobres, ¿no? Porque a los que no tienen sus propios medios de producción, ¿no? Entonces, por supuesto que por eso, ¿no? O sea, es normal ver dentro del capitalismo cómo la desigualdad crece y crece y crece, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. los ricos van extrayendo riqueza del trabajo impago de los pobres, ¿no? Y como son pobres no se pueden defender, están obligados a trabajar por los sueldos miserables que les ofrecen los ricos, ¿no? Y los ricos son ricos porque solo ofrecen sueldos miserables y se benefician de ese trabajo explotado, ¿no? Y Exacto. respecto a lo del centro, es que el centro no es una postura ideológica. El centro nada más es desentenderse de los problemas sociales, ¿no? Y decir, Ajá. yo creo que ya todo está bien ahorita, ¿no? Y entonces más bien es desentenderse, lavarse las manos, ¿no? A ver, no, o sea, eso no es una postura, ¿no? Tienes que tomar, o sea, si quieres tener una postura, Hay dos tienes que caminos tomar decisiones. solamente. Sí, No, hay dos no hay caminos. dos caminos, no hay dos caminos, ¿no? Uno puede tener una postura compleja respecto a las cosas y decir, yo estoy a favor o en contra de la propiedad privada, a favor o en contra de los derechos sexuales y reproductivos, a favor o en contra de la identidad sexual, de género, etcétera, ¿no? Y tener unas posturas específicas para cada uno. Se puede eso, ¿no? Decir que eres de centro es no tomar postura en nada y lavarte las manos de cualquier discusión política y pues bueno, y eso por lo general quiere decir que la situación política actual a ti te beneficia, ¿no? Entonces dices, bueno, a mí me beneficia, entonces yo digo que todo está bien y entonces ya no tengo empatía con quienes son oprimidos en el sistema actual y entonces por eso, ¿no? Dices que eres de centro, ¿no? Porque estás en una posición cómoda, ¿no? En la situación actual política. Ya, pero por ejemplo, cuando yo te digo existen dos caminos, básicamente, cuando remontándonos un poco a la historia de dónde nace todo esto de, porque hoy en día claramente lo que es izquierdas y derechas está absolutamente distorsionado de dónde nace, porque nace de donde tomaban partido o donde se sentaban las personas que defendían básicamente al pueblo, que eran la izquierda, y los de derecha, ¿cierto? Los que defendían el poder. O sea, de ahí como que nace un poco estos dos bloques. Y me refiero a que existen dos caminos en el sentido de justamente volver a tomar partido, en donde decimos, hay un camino que es el que conocemos hoy, ¿cierto? Que es el de la explotación, del que tiene más, ¿cierto? A los pobres y ta, ta, ta. Y está este otro camino que es el que abrazamos, al menos creo, las dos personas que estamos acá presentes, que es el de querer derechos sociales para todas las personas, que justamente esta clase que está oprimida, que, donde entramos todos, ¿cierto? Nosotros no somos parte de ninguna élite económica, queremos que tengan al menos derechos sociales garantizados, ¿cierto? Y se vaya avanzando con respecto a esto. O sea, esos son básicamente los dos caminos que podemos diferenciar. Sí, aunque a mí, o sea, yo entiendo, pero a mí me gusta complejizar las cosas. No soy Porque filósofo, eres me gusta filósofo, ver las lo cosas entiendo, de manera complicada. O sea, pero creo tienes que que bajar el también hay muchos discurso. caminos, ¿no? O sea, entiendo que hay quienes pueden defender, o sea, digo, aglomerar las cosas de las dos partes a veces también se utiliza de una manera eh, muy tendenciosa y creo que, aunque tal vez, no, o sea, en México pasa a veces, ¿no? Pasa quienes dicen estar del lado de la izquierda, pero nada más utilizan el discurso para Sí. defender posturas de derecha, ¿no? Entonces, por eso a mí, yo soy escéptico Ajá. de estas dos, este tipo de visiones maniqueas, porque sí se han utilizado para manipular las cosas. Entonces, prefiero hablar como de posturas específicas respecto a los derechos laborales, ¿no? A la desigualdad económica, a los derechos de las personas, sobre la discriminación, sobre X, Y, ¿no? O sea, y creo que además, eso además o sea, es importante que todos tengamos un pensamiento crítico, ¿no? Y para eso hay que entender el mundo en su complejidad.
Y no sé si está, ha llegado a México esto de los libertarios, este movimiento como libertario, que es lo que se vio en Argentina con Milei, ¿cierto? Eh, Acá en Chile también tenemos varias personas como que abrazan esto de algunos. Generalmente son como economistas que toman, que no son muchos, son tres, cuatro por ahí, y que abrazan estas ideologías donde uno también entendería que el término utilizado ya para autodenominarse es algo que pertenece a la izquierda y que pertenece a movimientos de anarquía. Pero ellos lo toman básicamente y forman una suerte de oxímoron cuando se denominan anarcocapitalistas, una cosa que yo todavía no la termino de entender. Sí, en México afortunadamente no es No una han llegado. postura políticamente relevante, ¿no? O sea, sabemos, o sea, nos llega, ¿no? Nos llega el chisme Ajá. de lo que pasa en el resto de Latinoamérica y en España, ¿no? Pero acá no tiene Asidero. algo, sí, hacedero, sí, o sea, como la izquierda, o sea, si hablamos en términos simplistas, la izquierda política está representada por el partido que ahorita está en el poder, ¿no? Ujú. Y la derecha es un montón de grupos que algunos son más bien de derecha tipo religioso, ¿no? Ajá. Pero que también mantienen que el Estado tiene que ser grande y tiene que involucrarse, ¿no? Entonces, es una derecha diferente, que no es una derecha, ¿no? De Con el libertaria, minarquismo. ¿no? Ajá, sí, ¿no? Entonces, más bien, sí creo que, no sé por qué realmente, este, no, pero pues afortunadamente no tenemos personajes como estos que mencionas. Sí, acá como que abundan un poco y justamente son como, lamentablemente, como que ese discurso agarra mucho a los más chicos, como a los adolescentes, es como el típico discurso de que ahí está, antisistema, como que lo venden antisistema, pero finalmente sabemos que es una farsa lo que le están vendiendo. Dice, entonces cabe la pregunta, ¿qué opina del peronismo? No sé qué tiene que ver, pero te está preguntando del peronismo. Sí, sí, no tengo suficiente conocimiento para opinar. O sea, y entiendo, o sea, todo lo que sé nada más me da más preguntas y no puedo, así, cada vez, No importa, si no te entre vamos más a poner conozco, contra la menos espada de la entiendo. pared. Entonces, no puedo opinar. No, opinemos mejor de filosofía. Filósofo que, o por qué te interesó meterte en este mundo, qué fue lo que gatilló en tu adolescencia, me imagino, el estudiar esto y el dar clase. Pues, o sea, yo antes de estudiar filosofía, estudié ingeniería en sistemas computacionales. Ya. Y terminé la carrera y me dedicaba a eso. Yo era gerente regional de una empresa de desarrollo de sistemas. Pero no me iba bien, ganaba bien, Ujú. pero tenía un vacío en mi vida. Decía, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le sirve lo que estoy haciendo? No, o sea, no estoy ayudando a nadie, no estoy aportando algo bueno en la vida. O sea, mi vida realmente no tiene ningún sentido. Entonces, tuve Claro. una crisis existencial. Entonces, para resolver esa crisis existencial, dije, pues, o sea, creo que esta crisis existencial necesito saber de filosofía para ver cómo resolverla, ¿no? Entonces fue cuando decidí O sea, ya estudiar eras filosofía. grande cuando llega tu Tenía, vida. tenía 24 años cuando entré a Ya. la carrera de filosofía. Y entonces estuve trabajando y estudiando un rato, ¿no? Entonces, trabajaba en la mañana y en la tarde estudiaba y en la noche estaba en la biblioteca O leyendo, sea, ¿no? Aparte me corrían. romantizando todo lo que es el sacrificio y el esfuerzo, que acá también es como, ay, si yo pude, Mm. tú también puedes. Acá dicen, ay, no, la maldición Pues de la las verdad es que yo tenía ingenierías. mucho privilegio, ¿no? Claro, O sea, lo reconozco, ¿no? Tuve, ¿no? Beneficio de poder, ¿no? De poder estudiar esa carrera y entonces, y conseguir un buen trabajo. Ese buen trabajo lo conseguí ajá, porque el dueño de la empresa era amigo de mi hermano.
¿no? Entonces, por eso me contrató, ¿no? Entonces, Privilegiado no, total. o sea, no es que yo me lo haya merecido, ¿no? Tuve una suerte monumental de que además pude trabajar estudiar y trabajar, o sea, no me corrió durante los Ajá. 2 primeros años cuando le dije, oye, voy a trabajar un poquito menos tiempo y ya luego, bueno, y pude además ahorrar dinero. Entonces, o sea, tuve un montón de suerte, ¿no? Entonces, nada más sí, Acá te dicen tiene, gracias tiene al razón capitalismo. en tu anotación y entonces hay que aclarar esas cosas, ¿no? Tuve un montón de suerte y me Claro. salieron las cartas para poder hacer eso. Sí, tienes que agradecerle justamente al capitalismo por eso. Acá hay dos personas que Ay, perdón, dicen, otra vez no te escucho. Voy te digo, a ajá, salir y entrar otra vez. no te preocupes. Les voy a contar todo lo que ustedes están escribiendo acá. Denme un rato, que lamentablemente las conexiones no nos están ayudando. ¿O es solamente la de Amilcar? Le iba a comentar ahora el tema de las ingenierías. Ya, Listo. ahora sí. Es que sí. Ya, no, lo que pasa es que acá se estaban riendo diciendo que tú hiciste todo eso gracias al capitalismo, que deberías sentirte agradecido de estos privilegios. Y también hay dos personas que mencionan que es una maldición esto de las ingenierías, que también alguien acá inició en ingeniería química, ahora posteriormente estudió psicología al Oscar y ahora creo que está estudiando filosofía también. Y hay Yasser Francisco me dice, estoy estudiando ingeniería en software y pienso también hacer la licenciatura en filosofía. ¿Habrá algo que tenga que ver, alguna relación, algún patrón que este tipo de ingenierías eh, como que derive en esto, en querer estudiar la filosofía? ¿Qué crees tú? Eh, no sé. Pues voy a contestar primero lo primero, ¿no? Que gracias al capitalismo yo pude estudiar filosofía. Tienes razón, ¿no? Me benefició el capitalismo. Tuve la suerte de ser beneficiado por el capitalismo. No por eso lo voy a defender, ¿no? O sea, si yo creo que es injusto un sistema que a mí me beneficia y perjudica Y a a otros, otros lo voy no. a criticar. Claro, O sea, lo voy a exacto. criticar, ¿no? Si alguien vive en un sistema esclavista, ¿no? Y se Ajá. beneficia del sistema esclavista, tiene la obligación moral de criticar ese sistema, ¿no? Entonces, no porque algo te beneficie, lo tienes que defender, ¿no? Porque si te beneficia desde la injusticia, es Es un incorrecto y privilegio. tienes que atacarlo, ¿no? O sea, sí tienes que entender que es un privilegio y entonces Claro. tienes que luchar por la justicia, aunque un sistema más justo Aunque no te no te beneficie tope, todo, no te aunque no te privilegie, tope en nada. ¿no? O sea, el fin de la aristocracia también está lleno de personas que eran aristócratas y lucharon en contra de la aristocracia, ¿no? O sea, Exacto. en la Revolución Francesa también había aristócratas que luchaban en contra de la aristocracia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una postura ética, ¿no? No vas a Ajá. estar, o sea, el egoísmo no debe de ser tu eje principal, sino la ética, ¿no? La justicia, la empatía. Respecto a irse de ingeniería en sistemas a filosofía, creo que, digo, felicito a quien quiera hacerlo. Eh, Creo que cuando hay una cosa muy filosófica en entender las computadoras, Ajá. ¿no? Creo que para muchas personas las computadoras son una cosa mágica, Son igual de ¿no? complejas. O sea, El ajá, discurso. para mí, ¿no? Cuando estaba en el bachiller, era de cómo puede ser que una cosa física, ¿no? De metal y plástico, haga todo esto, ¿no? ¿Cómo se pasa de esto de lo físico a esto tan efímero de las imágenes, ¿no? Y la comunicación y eso, ¿no? Entonces, eh, a través de, ¿no? Y estudiar y ver cómo Ujú. la cosa física se convierte en microchips, y los microchips en instrucciones y todo eso, así, y cómo se conecta esto que nos parece tan mágico a lo físico, como Ajá. que también puede ser una búsqueda filosófica, ¿no? Es parte de lo que se preguntaban los filósofos sobre la mente, ¿no? O sea, cómo esta mente que parece algo tan efímero se Ujú. puede conectar con algo tan
tangible como el cuerpo, ¿no? Entonces, es un camino similar. Entonces, yo creo que los quienes se dedican a cosas de la computación también se hacen preguntas filosóficas que los pueden inclinar a decir, bueno, pues esa pregunta está interesante y está divertido preguntarse y cuestionarse y encontrar estas conexiones, ¿no? Además de que la Ajá, computación tiene mucho que ver con la lógica, que es una de las herramientas de la filosofía, ¿no? Entonces, pues puede claro. haber ese interés, o sea, hay ciertas cosas de la forma y de las preguntas que nos hacemos que hay una resonancia entre la computación y la filosofía. Acá me pregunta Yasser también, Francisco, ¿considera la República de Platón un buen sistema político? Creo que es un sistema, no es un sistema muy libre, para nada, Ajá, ¿no? Ahí está la gente asignada a sus puestos, ¿no? Y entonces, un sistema muy autoritario, un sistema que además, ¿no? Requiere de un filósofo rey que nunca va a existir, ¿no? Entonces, creo que no, o sea, no me parece que sea algo, o sea, me parece un ejercicio intelectual interesante, pero no algo que se pueda practicar o se deba practicar en ningún ajá. momento. Acá dicen, a modo de chiste también, primero compraré mi Xbox Series y después odiaré al capitalismo. Es libre mercado, no el mal llamado, dice capitalista, que va con una sensación de resentimiento. O sea, acá básicamente nos están diciendo que somos resentidos y que lo que vivimos hoy en día es un libre mercado. Pues o sea, libre mercado y capitalismo son dos cosas que funcionan a la par, ¿no? Creo Van que de la mano. si esta persona cree que estamos diciéndolo mal, entonces más bien tiene que entender cuál es la diferencia entre esos dos conceptos, ¿no? O sea, no es que esté de acuerdo, en desacuerdo con él, creo que más bien necesita entender un poquito más qué significa cada uno de los conceptos, distinguirlos y saber cómo utilizarlos, ¿no? Pues es una sugerencia. Y ¿No estás resentido, resentido pues, bueno, entonces? Dejamos claro que no pues hay no un puedo ser resentimiento. privilegiado de resentido. Ya me acusó de ser un privilegiado, traicionero de clase o un resentido. Pues, ¿cuál de las dos es, no? Entonces, Ajá. yo soy una persona que ve una situación injusta, un sistema injusto que produce sufrimiento y que quiero que cambie, ¿no? Y Acá dicen, hablando como de lo ujú. mismo, Guido Laragatica dice, libre mercado, dos puntos. Transacción voluntaria entre las partes, que permite ser libre y tomar decisiones. Ujú, puede ser. O sea, creo que, o sea, es un acercamiento. Sí, además existe el capitalismo, ¿no? Que es una cosa diferente. Es desde la propiedad privada de los medios de Ajá, producción y trabajo asalariado. Eso es el capitalismo. El capitalismo solo funciona si existe libre mercado, pero puede haber libre mercado sin capitalismo. Por ejemplo, puede haber un libre mercado de personas que tienen sus propios medios de producción, ¿no? Un libre ujú. mercado de artesanos, ¿no? Entonces, artesanos que todos Un poco tienen sus propias lo herramientas. que se da en la feria. No sé si allá ustedes tienen muchas ferias, pero por ejemplo acá, sobre todo en los sectores más rurales, ¿cierto? Llega la gente como una vez a la semana a una feria en donde llevan sus cosas como que traen de sus campos, ¿cierto? Y las empiezan a comercializar. Entonces podemos hablar como de esos ejemplos. Así es, ¿no? O incluso, ¿no? Otros ejemplos, libre mercado de Ajá, esclavos, ¿no? Eso es posible, ¿no? Entonces, un sistema esclavista de libre mercado, ¿no? Que no sería capitalista, ¿no? Digo, sería una cosa horrible, ¿no? Pero, digo, y existe en algunas partes del mundo, sí. ¿no? Que se tratan de ocultar, pero, o sea, entonces hay que entender la diferencia, ¿no? Entre una cosa que es un sistema de producción y otra cosa que es un sistema de distribución ¿no? Entonces eh, son conceptos Ajá. diferentes que funcionan en conjunto. Antes de seguir diciéndote las cosas y los comentarios que me están llegando acá, quería preguntarte porque ya llevamos hora 20. Yo no sé si tú estás bien con el tiempo o necesitas como ya irte para que igual no, nos lo digas y no te queremos tener acá retenido.
Pues como en 10 Porque minutos cerrar estaría bien, esto ¿no? salió Cerrar como en 10 muy, minutos. claro, de improviso, así que por lo mismo yo le dije, oye, podríamos conectarnos a conversar y claro, ya llevamos más de una hora y por ahí tú tienes cosas que hacer y no te queremos tampoco eh, quitar tanto tiempo. Entonces, 10 minutos más para terminar de responder las preguntas. Acá dice, yo soy ingeniero de software y solo he leído a Nietzsche y lo ama, dice Roberto Vera. ¿Qué opinión te merece Nietzsche? ¿Lo amas, lo Digo, odias? creo que yo tengo o sea, como con mucha gente, tengo una relación complicada con Nietzsche, ¿no? Tengo una cápsula sobre Nietzsche en mi Ujú. canal de YouTube, ¿no? Eh, y creo que ese texto me parece interesante, pero creo que hay que leer a Nietzsche con un grano de sal, ¿no? Entender un poco más de su vida, de por qué dice lo que dice y de el contexto histórico en el que está diciendo las cosas, ¿no? Creo que Nietzsche es un filósofo muy mal interpretado, es un filósofo que le quiere hablar a las élites, ¿no? Ajá. Y resulta que y entonces, como le quiere hablar a las élites, mucha gente cuando lo lee se siente especial, ¿no? Porque Nietzsche te está diciendo que eres especial, que eres de los grandes, que eres un Eres un Ubermensch. Y superhombre. entonces la gente se siente, sí, yo sí soy así, ¿no? Y bueno, eso es un camino muy engañoso, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de discursos que pues te tratan de subir el ego a Intelectualmente te crees costa de que superior, claro. ah, sí, pero ese sentimiento superior es falso, ¿no? O sea, hay que ver, o sea, hay que entender que vivimos en una comunidad, ¿no? Que todo el mundo Ajá. es diferente y todo el mundo tiene su valor, ¿no? No hay que creerse, el que te quiere hacer que tú te creas que eres superior a los demás, te quiere sacar algo, ¿no? Entonces, hay que ser sospechoso de este tipo de discursos. Entonces, hay que ser sospechosos de Nietzsche. Digo, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Hay unas críticas muy interesantes, pero hay que entender como el contexto en el que lo está diciendo. Entonces no eres un Nietzsche lovers, ¿no? No, o sea, yo disfruto de leerlo, pero yo no me alineo con él porque Pero sí, ¿tienes porque algún es filósofo que muy sí? elitista. Así como que estés enamorado de ese o enamorada de, porque también entendamos que hay una que otra poquita mujer metida también en la filosofía, pero existe. No, Marx claramente es mi filósofo preferido, ¿no? Ajá. Y junto a Marx, Hegel y Kant, ¿no? Por eso digo, por eso he hecho estos videos que he hecho, ¿no? Tal vez por eso esta es mi disciplina, ¿no? Idónea, ¿no? Y bueno, y pues Federici es alguien que me está llamando muchísimo la atención recientemente. Ajá. Silvia Federici, ¿sí? Así es. Perfecto. La amamos. Em, dice acá, ahí se me perdió, dice que los países están en una economía mixta, como Chile. Los ricos, dice, son los únicos que quieren todo regalado. Em, ¿Qué más? Libre mercado en Chile es igual a colusión. ¿Tú crees eso que dicen que los libres mercados, o sea, en el libre mercado se regulan solo? No, el libre mercado, no, ha habido montones de demostraciones que el libre mercado tiende al monopolio, ¿no? Ajá. O sea, el libre mercado, digo, Marx lo dijo desde los manuscritos del 44, pero se ha demostrado una y otra vez y se observa empíricamente, ¿no? Como Ujú. las empresas grandes van comprando o mandando a la quiebra a las empresas más chiquitas y cada vez son conglomerados más y más grandes, ¿no? Entonces tiende al monopolio o al oligopolio, Ajá. el libre mercado, ¿no? Eso al final significa que pues cada vez tenemos menos, ¿no? Menos libertad dentro del supuesto libre mercado, ¿no? Decir, pues yo quiero este tipo de catsup o este tipo de catsup, no es una libertad real, Tienes la ¿no? libertad de elegir, claro, Cuando entre tres o cuatro marcas diferentes de mostaza, no sé. así Eh, es, ¿no? Y esas marcas al final son del mismo conglomerado con alimenticio, ¿no? distinto Entonces, nombre. con distinto Dice, nombre, entonces, no, ya que no tiene mucho dijiste que sentido. Marx era como está dentro de tu ranking, ¿cierto? De preferidos.
Dice, pero la filosofía, Mati dice acá, la filosofía de Marx no es acorde a nuestros tiempos. ¿Qué ves Eh, tú? la filosofía de Marx es la más acorde a nuestros tiempos. Vivimos el De hecho, es capitalismo. La visionaria. filosofía de Marx es una filosofía sobre el capitalismo, ¿no? Ajá. Cuando el capitalismo acabe, cuando ya no haya capitalismo, podemos decir que la filosofía de Marx ya no sirve, ¿no? Cuando vivamos un mundo post-capitalista, podemos decir, ¿sabes qué? Es que Marx hablaba sobre el capitalismo y ya no existe el capitalismo, entonces ya vamos a desecharlo. Pero mientras sigamos viviendo en el capitalismo, la filosofía más precisa y que mejor nos ayuda a entender nuestra realidad es la filosofía de Marx. Y para ir terminando, para toda esa gente que siempre critica a Marx, ¿qué mensaje les darías? Pues que lo lean, porque los que más Pero critican a dijiste Marx, ya que es yo me difícil doy cuenta. leerlo. Pues es que vean mis videos con dando el beneficio de la Que duda, vayan a ¿no? su canal de Tratando de YouTube. entender, tratando de conocer, ¿no? Tratando de ver cuáles son las ideas que quiere dar, ¿no? Y no Ajá. nada más tratando de decir los clichés que escucharon en otros videos, ¿no? De sus detractores, ¿no? Más bien traten de escuchar qué está diciendo, por qué está diciendo las cosas, cómo lo está argumentando, y entonces genérense una postura propia, ¿no? Y si tienen, o sea, si tienen algún punto específico con el que están en desacuerdo, pues bueno, búsquense al marxista de confianza y pues pregúntenle, dice, oye, yo creo que me parece raro esto, ¿por qué dice Marx? ¿No? Que hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, o por qué dice Marx que se explota, que la explotación es el fundamento del plusvalor, ¿no? ¿No? O sea, Ujú. pero tratan de entenderlo primero y ya luego lo critican, porque la mayoría de las críticas vienen de gente que no lo intenta entender. Tú, me imagino que estás al tanto de la carta que escribió Marx a los 17 años que dejó como perplejo a su profesor. Como Sí, que todos sí, los por supuesto. profesores, me imagino que aspiran a encontrarse con un Marx en sus aulas, ¿o no? Sí, sí, estaría súper padre tener, ¿no? Y Como además que como esta cosa que tenía, ¿no? Desde su juventud, ¿no? Entender que pues lo que quería era darle algo bueno al mundo, ¿no? quería Entonces, hacer un aporte, finalmente. Él ¿no? ya lo tenía claro desde Un chico. aporte, ¿no? Sí, Ya puedo, Milcar, entonces yo no te quito más así. tiempo. Qué agrado haberte tenido acá. Se pasó volando este rato, hora y media, pero Muchísimas espero gracias, Mel. no, que no te Gracias haya... por todo, por el espacio. Qué mal que nos tuvimos que desconectar No por importa, problemas técnicos, pero muchísimas la, gracias por la invitación. la culpa es Un del gran placer. capitalismo. Sí, Así que, pucha, ojalá se repita en la medida que tú puedas, ¿cierto? Acá dice todo el mundo te está aplaudiendo. Que se ajá, repita, dice, si el Estado controla todo lo hará mal. Síganlo, ya que lo pudieron escuchar, ¿cierto? Síganlo en su canal de YouTube. Tiene el mismo nombre, ¿cierto? Que tu sí, usuario de acá. Síganlo en el usuario de busquen TikTok filosofía. y Así es. síganlo Sí, en filosofía de la su... historia. También en el TikTok hay un botoncito. Ahí le damos. para que dejen de ser ignorantes. Muchas gracias. Te pasaste. Que estés Muchas muy gracias a bien. ti. Chao. Gracias también. Chao. Bueno, eso fue. Habrían, dice, que les tenía hoy día. Porque no todo va a ser Boric. Ahora sí podemos volver a lo que nos convoca, dijo. Pero un ratito nomás, porque yo tengo que dormir temprano. Anoche tuvimos un. Ay, ¿dónde está esto? Anoche tuvimos una plática súper linda